¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien después del sustito que nos dio por ahí el temblor. El día de hoy me encuentro a las afueras del templo de la compañía para mostrarles un poco de lo que es el interior del templo y la torre del campanario. El próximo mes voy a estar trabajando para ustedes en una serie de videos que van relacionados con las leyendas que se cuentan acerca de varios lugares de aquí del centro de la ciudad. Una de ellas es el reloj precisamente del templo de la compañía. Ahorita estoy ya trabajando en ese material, nada más que pues sí me demoro un poquito, entonces pues espero sean de su agrado los próximos videos que tengo preparados. Y pues acompáñenme a conocer el interior del templo de la compañía. Va a ser la primera vez que voy a conocer la torre del reloj por dentro, así es que pues acompáñenme. Vamos a empezar, amigos. El recorrido comienza en esta puerta de aquí. Bien amigos, pues aquí comienza el recorrido. Esta es una pequeña capilla que se encuentra del lado izquierdo de aquí del templo. Me dijeron que este es el camino para llegar a la torre del reloj. Wow. Les digo, yo nunca había estado por esta parte, entonces pues para mí todo aquí va a ser nuevo. Estas ventanas, si no me equivoco, deben de dar hacia el colegio jesuita. Así es. Miren, ahí está el jardín. Ahora seguimos por acá. Supongo que es hacia este lado. Wow. Vean, un antiguo órgano. Este templo data del siglo XVI, o sea que ya tiene varios ayeres este órgano. Vean los detalles que tiene ahí en los tubos. No me voy a quedar con las ganas, amigos, lo siento. No funciona. Vamos a seguir. Y pues como pueden apreciar por aquí, amigos, no sé si fue del reciente temblor o si ya pues por el paso de los años, pero pueden apreciar que pues sí hubo por ahí algo de daño, sobre todo en esa parte de ahí. Miren, sí hubo afectaciones y pues todavía se pueden apreciar lo que fueron los murales decorativos que datan pues del siglo XVI. Vamos a seguir hacia lo bueno, la torre del reloj. Está algo complicado por lo que puedo ver el camino. Como pueden apreciar, pues recientemente se ve que le han estado dando mantenimiento. ¿Qué es ese ruido? Ah, esa es la maquinaria del reloj. No puedo creer, la verdad, amigos, de repente la suerte que me cargo. Me acabo de encontrar a la persona que se está encargando actualmente de la restauración de la maquinaria del reloj, porque han de saber ustedes que pues no servía el reloj, y en unos momentos va a venir a mostrarme por dentro la maquinaria del reloj. O sea, es algo inédito, la verdad no era lo que tenía planeado,
y qué buena suerte que me encontré a esta persona. Me va a dar una explicación y me va a mostrar la maquinaria del reloj, así que quédense, amigos. Mientras, vamos a seguir hacia la torre. Y pues estas son las escaleras que llevan hacia la torre del campanario, amigos. Primera vez que voy a conocerlo. Ay, está algo complicado de aquí de subir. Y hemos llegado. Wow. Vean. Estoy sin palabras, amigos. La verdad es algo impresionante. La verdad nunca pensé llegar a conocer esta parte. Vean, allá al fondo se puede ver el Templo del Sagrario, el Colegio Josefino, y más para allá atrás se encuentra lo que es la Plaza Vasco de Quiroga. Esto de aquí tengo entendido que es lo que guarda la maquinaria del reloj. No sé si actualmente ya esté restaurado, amigos, la verdad no estoy completamente seguro. Según yo, el reloj no estaba en funcionamiento. Entonces, pues si ya está funcionando, para mí también va a ser una sorpresa, porque les digo, no sabía que estaba ya funcionando. Les quiero mostrar esta campana que data del año 1990, como podemos apreciar ahí en la descripción que tiene. Al parecer son campanas de bronce. Para acá tenemos, no sé qué sea esto, supongo que es parte de lo que vendría siendo pues como el tapanco, la zona que resguarda el techo. Nada más que pues esta vez no me quiero meter ahí porque la verdad me comentaron que había sufrido algunos daños por lo del sismo, entonces prefiero no arriesgarme. Para acá supongo que es, sí, pues parte del techo. Creo que por acá no hay más nada que mostrar. Como ven aquí pues estoy haciendo algo de malabares para no caerme. Y bien, amigos, pues aquí estamos con el señor Raúl Guzmán, que muy amable nos hizo el favor de abrir la puerta para mostrarnos pues a grandes rasgos la maquinaria del reloj por dentro. No sé si nos pudiera dar una breve explicación acerca del funcionamiento. Sí, este reloj tiene una historia real investigada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Y total, vino a parar acá cuando estaba en plena construcción. Esta es la que es la primera catedral de Michoacán. Y aquí se instaló el reloj, se pidió que llegara a un lugar digno. Y es un reloj hecho casi en su mayoría a mano. Tiene más de 400 años el reloj. Se nota bastante. Yo lo restauré. Mi padre lo tenía a su cargo mucho tiempo, donde me enseñó el oficio. Y yo me hice varias piezas que le faltaban. Y mandé a hacer otras y está trabajando ya. Igual que el de la presidencia municipal, también, que es el único otro público que hay. Pero este es un reloj de los más hermosos que conozco en la República, que arreglo en donde quiera de mi país. Y ahora ya estoy por entregarlo en cuanto termine de arreglarlo, el acceso, que es los escalones, para que ya se hagan cargo totalmente de él, porque está recién restaurado. Por ahí, en cuanto a la leyenda, había escuchado que había por ahí el rumor de que este reo, cuando lo iban a... Bueno, cuando salvó, por decirlo así, el pellejo, sí, tenía la intención de venir y chaparlo en oro, ¿no? Sí. Son varias leyendas, ajá, muy bonitas, que son más bonitas que la historia real. Esta historia es investigada y la otra son leyendas muy bonitas. Uh-huh. Y de hecho, en una de las leyendas eso se manifiesta, que cuando no lo pudieron ejecutar a él, lo regresaron a las celdas. Ya por no poderlo ejecutar por el protocolo de que tenía que haber sido el reloj el que determinara su hora de muerte, lo desterraron a él y él se vino con el reloj en agradecimiento de la leyenda.
en agradecimiento, y las primeras poblaciones de la República eran en Pátzcuaro. Y ahí fue la primera catedral de Michoacán, es esta, la Compañía de Jesús. Y entonces lo trajo él, según esa leyenda, y pretendía forrarlo todo en oro. Y por en agradecimiento, pues, al reloj. De hecho, es bronce lo que tiene. Muy buen material, pero muy rústico, tiene porosidad. Sí, se nota bastante. Pero y la leyenda cuenta que según eso, ya cuando venía para acá, pues topó con mexicanos, lo asaltaron, le robaron lo que pudieron, y entonces el reloj paró aquí, y a la hora que empezó a funcionar el reloj, cuando ya estaba aquí, él murió. O sea que como que fue una... Así, ya era su destino. Ya le tocaba. Él iba a morir. Sí, pues es una leyenda que... Varias leyendas. Que es muy llamativa de aquí. Pero esta historia, el magistrado ya jubilado que me regaló el libro de la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me pidió que la publicara como es la real investigación. Por eso está la historia como es. Sí. Y yo tengo ese libro que él me regaló. Y él apoyó también económicamente para su restauración. Y mucha gente, esto es entre puros amigos. Sí. Nadie de otra parte ha colaborado. Y ahorita tengo apoyo por el presidente. Todos los que han estado son amigos. Y de alguna forma me han apoyado en los dos relojes. Por eso tengo funcionando, porque no tengo un salario por atenderlos. Pero pues es historia de la familia y un legado que quiero seguir, que siga perpetuando. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias. Y a sus órdenes. Y pues, la verdad, amigos, no sé si hacerlo o no. Pero bueno, pues, creo que solo nos vimos una vez, así que... Uy, si funciona. Espero y no se alarme por ahí la gente, pero tenía que hacerlo. Aquí creo que solamente voy a estar una vez en la vida, así es que pues hay que disfrutar lo más posible. Para el lado de allá arriba es una parte que actualmente pues está inaccesible. Se encuentra pues parte de la cúpula y una campana. Esa la verdad no sé cómo le harán para tocarla. Estas dos sí están en funcionamiento. Y bien, amigos, pues creo que con esta vista que tengo aquí a mis espaldas es un buen lugar para pues despedir este video. Me voy, pero no sin antes recordarles pues que me apoyen. Si los videos son de su agrado, agradecería su suscripción al canal, tocar la campanita para las notificaciones, compartirlo, dejen su comentario si les gusta por ahí el material que les estoy mostrando. Como les comentaba, pues voy a estar trabajando en las leyendas de aquí de la zona centro de Pátzcuaro. Si tú tienes una leyenda o alguna historia que tal vez yo no conozca o quieres compartirla, siéntete libre de contactarme y ponerme por ahí un mensajito y nos ponemos de acuerdo y ver si podemos por ahí grabarla. Pues sin más por el momento, amigos, yo me despido. Yo soy Paco, recuerden, aquí estaremos hablando de todo y nada, cuídense, nos vemos.